No me gusta hablar de esto. De hecho, vendí el coche y borré la aplicación hace meses, pero las pesadillas no se borran con un simple clic. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en mi caso, la maldita necesidad de completar una cuota de viajes para pagar la renta fue lo que casi me cuesta la cordura. Fue un martes de octubre, de esos donde el aire de la Ciudad de México se siente pesado, húmedo, como si la ciudad misma intentara decirte que te fueras a casa y cerraras la puerta con doble llave. Eran las 3 de la mañana y yo estaba por la zona sur, cerca de la salida a Cuernavaca, buscando ese último pasaje para cerrar la jornada. Si tú también eres de los que trabajan cuando el resto del mundo duerme, o si simplemente sientes que hay rincones de este plano que no deberían ser visitados por los vivos, quédate conmigo hasta el final. Lo que te voy a contar no es una leyenda urbana de esas que circulan en grupos de conductores. Es lo que vi a través del retrovisor esa madrugada y que todavía me hace despertar gritando a las 04:17 en punto. Si decides acompañarme en este relato y en los que vendrán, considera unirte a este rincón de sombras. Aquí no buscamos entretenimiento barato. Buscamos a quienes, como nosotros, saben que la oscuridad tiene ojos y memoria. Todo empezó con un pitido seco en el celular. El Waze se volvió loco por un segundo. La pantalla parpadeó en un tono violeta que nunca había visto y empezó a recalcular una ruta que no tenía sentido. El destino marcado decía simplemente Asilo San Rafael, pabellón de reposo. Lo extraño es que yo conocía esa zona. Ese lugar había sido clausurado y demolido a medias después de un incendio en 1994. Sin embargo, ahí estaba el punto de recogida, flotando en el mapa, como una herida abierta. La pantalla del teléfono seguía parpadeando, emitiendo un zumbido eléctrico que me ponía los pelos de punta. Avancé por una calle lateral que juraría que no estaba ahí hace 10 minutos. El asfalto desapareció, dando paso a un camino de terracería flanqueado por pinos secos y muros cubiertos de grafiti viejo, de ese que ya se está descascarando. De pronto, los faros mi coche iluminaron una figura al borde del camino. Era un hombre mayor, vestido con un traje gris que parecía sacado de una película de los años 70. La tela estaba impecable, pero el corte era totalmente anacrónico. No llevaba equipaje, solo una pequeña bolsa de tela blanca apretada contra el pecho. Me detuve a unos metros, con el motor encendido y el corazón martilleando contra las costillas. Bajé un poco el cristal, lo suficiente para que entrara ese aire gélido que suele bajar de la montaña a esas horas. El hombre no levantó el brazo ni hizo ninguna señal. Simplemente caminó hacia la puerta trasera con una rigidez mecánica, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas. Al abrir la puerta, el interior del coche se inundó de un olor penetrante. Era una mezcla de alcanfor, tierra húmeda y ese aroma metálico que tienen los hospitales viejos. Se sentó justo detrás de mí, en el punto ciego donde el retrovisor no alcanza a captar más que una sombra. «Buenas noches», dije, intentando que mi voz no temblara. No hubo respuesta. Solo el sonido de su respiración, que era lenta, pesada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo sobrehumano. Miré el Waze y la ruta se había actualizado sola. El tiempo estimado de llegada marcaba las 04:17. En ese momento, una sensación de vacío me recorrió el estómago. ¿Alguna vez han sentido que el aire dentro de su propio coche se vuelve más denso, como si alguien más estuviera ocupando el espacio vital que les corresponde? Si han pasado por algo así, saben que el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. Arranqué lentamente, sintiendo que el coche pesaba más de lo normal, como si estuviéramos cargando con toneladas de plomo. El motor emitía un quejido sordo, una vibración que me subía por las manos hasta los hombros. Intenté romper el hielo, más por mi propia cordura que por cortesía. «Está fuerte el frío, ¿verdad?»,
Pregunté, forzando una sonrisa que nadie vio. El hombre no se movió, ni siquiera pestañeó. A través del espejo retrovisor, solo alcanzaba a ver sus manos apoyadas sobre las rodillas. Eran manos pálidas, de una blancura casi traslúcida, con venas azules que parecían ríos secos bajo la piel. Sus dedos, largos y nudosos, daban golpecitos rítmicos sobre la bolsa de tela blanca. Tac, tac, tac. El sonido era seco, como el de un hueso golpeando madera. El Waze, que usualmente es una guía confiable, empezó a comportarse de manera errática. La flecha de navegación giraba sobre sí misma y la voz de la aplicación, esa voz sintética que todos conocemos, empezó a sonar distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. En 500 metros. Deténgase. Ellos. Esperan. Creí escuchar. Me tallé los ojos, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero al mirar de nuevo la pantalla, la ruta marcada no seguía ninguna calle existente. Atravesaba zonas baldías, cementerios y lo que quedaba de las viejas estructuras del asilo. Si alguna vez has sentido ese frío que no se quita con la calefacción, ese que nace en los huesos cuando sabes que la lógica se ha roto y que lo que tienes a tus espaldas no pertenece a este mundo, sabrás que el miedo paraliza. Si has vivido algo similar en la soledad de la carretera, escribe la palabra frío en los comentarios. Me ayudaría a saber que no soy el único que ha sentido esa presencia que te hiela la sangre. El hombre detrás de mí soltó un suspiro largo, un aire que olía a flores marchitas, y por primera vez habló con un susurro que no parecía venir de su garganta, sino de las sombras mismas del coche. Ya casi llegamos a la hora señalada, chofer. No acelere. El tiempo aquí no corre como usted cree. ¿Sabe usted por qué cerraron el pabellón de reposo? Preguntó de pronto, sin que yo hubiera dicho una sola palabra. Su voz no era humana. Era un crujido, como el de una puerta vieja cediendo ante el peso de los años. No esperó mi respuesta. Fue un descuido. Una vela, un rezo mal hecho, y el fuego se encargó de limpiar los pecados que la medicina no pudo curar. Dicen que el humo todavía huele a carne y a medicina de la que ya no fabrican. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía respirar. Los faros del coche iluminaron un portón de hierro oxidado, cubierto de maleza que parecía serpentear en la oscuridad. El letrero, apenas legible, confirmaba mis peores temores. Asilo San Rafael. Pero no se veía como una ruina abandonada. A través de la niebla espesa, se alcanzaba a ver un resplandor amarillento en las ventanas del segundo piso. No era luz eléctrica. Era el baile errático de las llamas, una luz que proyectaba sombras alargadas y deformes contra las paredes desconchadas. El Waze emitió un sonido agudo, un pitido que me taladró los oídos, y la pantalla se puso completamente negra, a excepción de unos números rojos que empezaron una cuenta regresiva. 15 minutos para las 04:17. En ese momento el pasajero se inclinó hacia adelante. Pude ver su reflejo en el espejo retrovisor por una fracción de segundo. Sus ojos no tenían pupilas, eran dos cuencas vacías que supuraban una sustancia oscura. A esa hora terminó todo para nosotros, susurró, rozando mi nuca con un aliento que se sentía como el hielo seco quemando la piel. Y a esa misma hora, usted va a entender que hay caminos de los que no se puede regresar simplemente dando la vuelta en U. Si estás escuchando esto y sientes que la atmósfera en tu habitación acaba de cambiar, no es coincidencia. Hay historias que abren puertas, y tú acabas de cruzar el umbral conmigo. Quédate, porque lo que viene después del portón es lo que realmente me quebró el alma. El chirrido del portón de hierro al abrirse fue como un grito que desgarró el silencio de la madrugada. Intenté frenar, hundí el pie en el pedal con todas mis fuerzas, pero el coche seguía avanzando, succionado por una fuerza que no era mecánica. Una inercia maligna
que nos arrastraba hacia el corazón de las ruinas. El asfalto aquí estaba cubierto de vidrios rotos y restos de instrumental médico oxidado que brillaban bajo la luz de la luna como escamas de un animal muerto. El hombre de atrás comenzó a abrir la bolsa de tela blanca con una lentitud exasperante. Mis oídos se llenaron de un sonido de papeles viejos, de fotos que se desmoronan al tacto. «Aquí están las pruebas», murmuró con esa voz que parecía salir de una herida abierta. «Las pruebas de que el olvido es una mentira que los vivos se inventan para poder dormir». El olor a quemado se volvió asfixiante. Un humo grisáceo y espeso empezó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado, aunque no había fuego a la vista. El motor tosió y se apagó por completo, dejándonos en una oscuridad absoluta, rota solo por el brillo moribundo de mi celular. Sentí una opresión en el pecho, ese tipo de ansiedad que te dice que tu cuerpo ha detectado el peligro antes que tu mente. Si esto que te cuento te ha erizado la piel, si sientes que el aire a tu alrededor se ha vuelto denso y pesado, escribe la palabra cenizas en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer a quienes caminan por la frontera de lo inexplicable. Miré el reloj del tablero. 04:05 AM. El hombre sacó algo de la bolsa y lo dejó caer sobre el asiento del copiloto. Era un expediente médico, amarillento y chamuscado en los bordes. Al abrirse por el impacto, vi una ficha de ingreso fechada en mayo de 1994. En la esquina superior, una fotografía grapada mostraba a un paciente con una cicatriz idéntica a la que yo tengo en el brazo izquierdo. El nombre escrito con caligrafía temblorosa era el mío. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un sabor amargo, como a bilis, subiéndome por la garganta. No tenía sentido. En 1994, yo apenas era un niño que jugaba en las calles de la colonia, no un paciente de un asilo para enfermos terminales. Miré la foto de nuevo. Los rasgos eran idénticos, hasta el pequeño lunar cerca del ojo derecho que siempre he odiado. La cicatriz en el papel era una réplica exacta de la que me hice al caerme de la bicicleta a los 10 años. O eso era lo que mi madre siempre me había contado. El hombre en el asiento trasero soltó una risita seca, un sonido que recordaba al crujir de hojas muertas bajo el peso de un ataúd. La memoria es un mecanismo de defensa muy eficiente, ¿no cree?, susurró, y esta vez sentí su aliento gélido directamente en mi oreja, a pesar de que él debería estar sentado atrás. Uno olvida lo que le quema, lo que le duele, lo que lo consume hasta dejarlo en los huesos. Si esto te está haciendo cuestionar tus propios recuerdos, si alguna vez has sentido que hay un hueco en tu historia que no logras llenar, escribe la palabra sombra en los comentarios. Hay verdades que pesan demasiado, y solo compartiéndolas dejamos que dejen de asfixiarnos. Intenté abrir la puerta del coche, pero las manijas estaban al rojo vivo, como si el metal estuviera siendo calentado por un soplete desde el exterior. Afuera, la niebla empezó a arremolinarse contra los cristales y vi rostros. Decenas de rostros pálidos, con los ojos vendados y las batas de hospital desgarradas, pegando sus palmas contra las ventanas. El sonido de sus manos golpeando el vidrio, ploc, 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 se sincronizó con el latido de mi propio corazón. Eran los pacientes del 94. Estaban ahí, esperando que el reloj diera el último minuto. El Waze volvió a encenderse por un segundo, pero no mostraba calles. Solo un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Usted no es el conductor, usted es la carga. El pánico empezó a apoderarse de mí como una marea negra. Intenté desesperadamente encender el coche, girando la llave una y otra vez, pero el motor solo emitía un quejido agónico, como el último aliento de un moribundo. El hombre en el asiento trasero no se movía, pero el espacio parecía cerrarse sobre mí. El coche,
Ese Kia Rio 2018 que tanto me costó pagar, empezó a transformarse ante mis propios ojos. Los asientos de tela se cubrieron de moho verde en segundos. El volante empezó a sudar un líquido viscoso que olía a desinfectante y medicina podrida. Por el retrovisor, vi que los rostros en las ventanas ya no solo golpeaban, sino que empezaban a raspar el vidrio con uñas que parecían garras metálicas. El sonido era insoportable, un chirrido que te taladra el cerebro y te hace querer arrancarte los oídos. La figura en el asiento de atrás soltó una carcajada seca, desprovista de toda alegría. Nadie se va de aquí sin pagar su cuota, chofer. El tiempo no es un río que fluye, es un círculo que siempre vuelve al mismo punto de dolor. En ese momento, el Waze emitió un sonido de campanilla, pero la voz ya no era la de la aplicación. Era la voz de mi madre, pero sonaba cansada, llena de una tristeza infinita. «Hijo, ¿por qué regresaste? Te dije que no miraras atrás, que te olvidaras de nosotros», decía el celular con una claridad aterradora. Sentí que se me helaba la sangre. Mi madre había muerto en un hospital hace 10 años, pero el olor que ahora inundaba el coche era exactamente el de su habitación en sus últimos días. Una mezcla de lavanda y enfermedad. Si alguna vez has escuchado la voz de alguien que ya no está, si has sentido que te llama desde el silencio de la noche, escribe la palabra voz en los comentarios. Esos ecos que quedan en el aire son los que más nos lastiman. Continuo. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos todo hubiera sido un mal sueño provocado por el exceso de café y las largas jornadas de vigilia. Pero el olor no mentía. La mezcla de lavanda y muerte era tan real que me revolvía el estómago. La voz de mi madre, saliendo de las bocinas del coche con una distorsión metálica, seguía repitiendo mi nombre. «Beto, Beto, ¿por qué no nos dejaste salir?» Intenté apagar el celular, pero la pantalla estaba pegada a mi mano como si tuviera vida propia, quemándome las yemas de los dedos con un calor febril. El hombre en el asiento de atrás soltó una carcajada que sonó a cristales rompiéndose en una habitación vacía. Ella siempre fue muy protectora, ¿verdad? Pero no pudo protegerte de lo que tú mismo hiciste esa noche de 1994, dijo con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna, una descarga eléctrica que me devolvió imágenes que mi mente había enterrado bajo toneladas de olvido. Un cerillo cayendo sobre un charco de alcohol isopropílico en el almacén del asilo. El brillo en mis propios ojos de niño mientras veía cómo las cortinas de la sala de espera se encendían como lenguas de fuego hambrientas. No fue un cortocircuito, no fue un descuido de las enfermeras. Yo no era una víctima colateral, yo era el origen del desastre. El pasajero puso su mano fría sobre mi hombro y por primera vez sentí su peso real, su textura de cuero viejo y frío. El perdón no viene de afuera, chofer, viene de aceptar que el monstruo siempre ha estado sentado en el asiento del conductor, sentenció. Si alguna vez has sentido que llevas una carga que no te deja respirar, un secreto que te quema por dentro y que nadie más conoce, escribe la palabra culpa en los comentarios. A veces, reconocer lo que nos acecha en la sombra es el primer paso para no dejar que nos consuma por completo. Miré el tablero de nuevo. 04:11 AM. Faltaban 6 minutos para que el ciclo se cerrara. Las caras afuera dejaron de golpear y se quedaron perfectamente quietas, observándome con una fijeza inhumana. Estaban esperando que el reloj marcara la hora de la sentencia. «No, eso es mentira», grité, aunque mi voz me sonó a la de un extraño, una nota aguda y rota que se perdió en el estruendo del silencio. Mi mente luchaba por rechazar la imagen de aquel niño con cerillos en la mano, pero el calor que ahora emanaba del tablero del coche era real. No era el calor de la calefacción, era el calor seco de un incendio forestal, de madera vieja crujiendo bajo las llamas.
El hombre en el asiento de atrás soltó mi hombro, pero dejó una marca de ceniza en mi sudadera. La verdad no es una mentira que se cuenta 1000 veces, Beto. La verdad es lo que queda cuando el humo se disipa, dijo, y su silueta empezó a distorsionarse, volviéndose borrosa como si estuviera hecha de estática de televisión vieja. El Waze emitió un sonido de interferencia, un chirrido que me hizo apretar los dientes, y el mapa cambió de nuevo. Ya no eran calles, ni siquiera el terreno del asilo. Ahora era un plano arquitectónico detallado, un laberinto de pasillos y habitaciones numeradas. Un punto azul, que representaba mi coche, se movía lentamente por el pasillo central del pabellón de reposo. Estábamos dentro del edificio, aunque mis ojos vieran que seguíamos en el estacionamiento en ruinas. La realidad se estaba desdoblando. Los rostros afuera, esos pacientes con los ojos vendados, empezaron a susurrar al unísono. No eran palabras claras, era un murmullo colectivo, un siseo que recordaba al fuego devorando el papel. Si esto te está haciendo mirar por el retrovisor de tu propio coche, si sientes que el pasado no es algo que se deja atrás, sino algo que te respira en la nuca, escribe la palabra pasado en los comentarios. No es solo una palabra, es admitir que todos tenemos un incendio que intentamos apagar con el olvido, pero que sigue ardiendo en lo más profundo. Miré el reloj. 04:14 a.m. 3 minutos. El aire dentro del coche se volvió tan escaso que empecé a jadear. El hombre se inclinó aún más, su cara ahora a centímetros de la mía, y pude ver que su piel no era piel, sino capas de papel quemado que se desprendían con cada palabra que pronunciaba. Ellos no quieren tu muerte, Beto. Quieren que recuerdes el nombre de cada uno de los que no pudieron correr. El aire se sentía como si estuviera cargado de partículas de ceniza caliente que me quemaban la garganta con cada inhalación. Mis manos, aferradas al volante con una fuerza que me hacía doler los nudillos, empezaron a temblar sin control. El hombre de atrás, con su rostro de papel quemado, comenzó a recitar nombres. Eran nombres comunes. María, Alfonso, Sofía, Joaquín. Cada nombre era un eco que resonaba en las paredes metálicas del coche. Un martillazo en mi conciencia que desenterraba rostros borrosos, gritos de auxilio y el sonido de las camillas rodando en medio del pánico del fuego. No, no lo hice. Yo era un niño. Fue un accidente. Balbuceé, intentando convencerme a mí mismo tanto como a la entidad que me acechaba. Pero los ojos vacíos del pasajero me decían que no había excusas. El Waze de pronto se iluminó con una luz cegadora y una serie de fotografías en blanco y negro empezaron a desfilar por la pantalla. Eran fotos de los pacientes, cada una con su nombre y la fecha de su fallecimiento, 21 de octubre de 1994. Todos a la misma hora, 04:17 a.m. El pánico se transformó en una resignación gélida. Si estás escuchando esto y sientes que el aire en tu habitación se ha enfriado de repente, si sientes que hay algo observándote desde el rincón más oscuro, escribe la palabra sentencia en los comentarios. No es broma. Hay historias que no se cuentan solo con palabras, se cuentan con la energía que dejamos atrás. Miré el reloj del tablero. 04:16 a.m. El último minuto del ciclo. El hombre en el asiento trasero extendió su mano, y esta vez no era solo ceniza, sino una llama azulada que brotaba de sus dedos. El viaje termina aquí, Beto. No hay más rutas, no hay más destinos. Solo el final del camino para el que nunca quiso mirar atrás. El coche empezó a vibrar de forma violenta, como si fuera a desintegrarse, y los cristales estallaron hacia adentro, convirtiéndose en miles de diamantes negros que flotaban en el aire denso y humeante. Los cristales no cayeron al suelo. Se quedaron suspendidos en el aire, girando lentamente como astillas de obsidiana en gravedad cero. El tablero de mi Kia
empezó a derretirse. El plástico burbujeaba y goteaba sobre mis piernas, pero no sentía dolor físico, sino un ardor espiritual que me consumía desde adentro. El volante se transformó en mis manos, volviéndose de metal oxidado y caliente, como el barandal de una cama de hospital. Miré hacia adelante, y el parabrisas ya no mostraba el estacionamiento en ruinas. Ahora estaba en medio de un pasillo infinito, flanqueado por puertas de madera que se sacudían bajo el impacto de puños invisibles. El olor a ozono y carne quemada era tan denso que podía masticarlo. El pasajero se levantó del asiento trasero, ignorando las leyes de la física, y su sombra cubrió todo el interior del vehículo. «No es el fuego lo que mata, Beto», siseó, y su voz ahora era un coro de cientos de almas gritando al unísono. «Es el silencio de los que sobrevivieron y decidieron no recordar». En ese instante, una de las puertas del pasillo se reventó y una oleada de humo negro entró al coche, envolviéndome en un abrazo sofocante. Sentí manos pequeñas, manos de niños, tirando de mi ropa, buscando una salida que yo les había negado hacía casi 3 décadas. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto difícil de respirar, si sientes que algo pesado se ha posado sobre tus hombros, escribe la palabra justicia en los comentarios. Hay verdades que pesan tanto que necesitan ser compartidas para no hundirnos solos en el abismo. El reloj digital del tablero parpadeó una última vez antes de apagarse. 04:17 AM. El mundo se detuvo. El sonido desapareció. Solo quedó el latido de mi corazón, lento y pesado, y la certeza de que el viaje que había comenzado con un simple clic en una aplicación me había llevado de regreso al lugar del que nunca debí haber salido. El silencio que siguió al impacto del 04:17 fue más aterrador que el estruendo de los cristales rompiéndose. Fue un vacío absoluto, como si el universo entero hubiera aguantado la respiración. Ya no sentía el volante entre mis manos, ni el roce del asiento contra mi espalda. Abrí los ojos, y el coche ya no era un coche. Estaba sentado en una silla de metal oxidado, en medio de una habitación cuyas paredes chorreaban un líquido negro y espeso que recordaba al petróleo. El aire estaba saturado de ceniza volante, pequeños copos grises que se posaban sobre mi piel y no se derretían, sino que me quemaban como brasas invisibles. El celular, tirado a mis pies, seguía encendido, pero la pantalla mostraba algo que me heló la sangre. Era una transmisión en vivo, una cámara de seguridad con fecha del 21 de octubre de 1994. En la imagen, un niño corría por un pasillo oscuro, llevando en la mano una caja de cerillos. Ese niño era yo. Podía ver mi propia cara de terror y excitación, una mezcla macabra que nunca recordé haber sentido. Si en este momento sientes que el vello de tus brazos se eriza, si sientes que hay una verdad en tu pasado que preferirías dejar enterrada, escribe la palabra destino en los comentarios. No estamos aquí por casualidad. Las historias nos encuentran cuando estamos listos para enfrentar nuestras propias sombras. El pasajero ya no estaba en el asiento de atrás. Ahora estaba parado frente a mí. Pero su forma era cambiante, una masa de humo y recuerdos que tomaba la forma de las personas que yo había dejado morir. Sus voces se entrelazaban en un susurro que me taladraba el cráneo. ¿Ves lo que hiciste, Beto? No fue un accidente, fue tu voluntad. El Waze emitió un último sonido, una campanilla de llegada, y la voz sintética, ahora nítida y fría, sentenció: «Has llegado a tu destino. El tiempo de pagar la tarifa ha comenzado». La tarifa no era dinero. Nunca lo fue en este tipo de contratos con lo oculto que uno firma sin darse cuenta, solo por el pecado de la omisión. Sentí que mis pies se hundían en el suelo, que ahora era blando y tibio como carne en descomposición. El hombre de papel quemado extendió su mano hacia mi pecho, y juro que sus dedos atravesaron mi sudadera, mi piel y mis costillas, como si fueran de humo gélido, buscando algo que latía con una fuerza desesperada.
Era mi memoria, cada recuerdo feliz, cada momento de paz que había intentado construir sobre los cimientos de aquella mentira infantil. El asilo empezó a vibrar, y las paredes se cubrieron de inscripciones en un idioma que no conocía, pero que mi alma entendía perfectamente. Eran los nombres de los que se quedaron esperando una salida que nunca llegó porque yo estaba demasiado ocupado corriendo con miedo. Si esto que te estoy contando te hace sentir que hay secretos en tu propia vida que nunca deberían salir a la luz, o si sientes que el pasado te está alcanzando mientras escuchas mi voz, escribe la palabra memoria en los comentarios. Es nuestra señal silenciosa de que estamos escuchando lo que el olvido intenta ocultar. Vi a una niña pequeña, con un vestido blanco ahora gris por el hollín, parada en un rincón sombrío de la habitación. Me miraba con una tristeza que pesaba más que el plomo, con los ojos fijos en los míos. Ella era la clave, el primer nombre que borré de mi mente para poder seguir viviendo. Joaquina, susurré, y el nombre supo a ceniza en mi boca. Al pronunciarlo, el suelo se abrió por completo bajo mis pies, y caí en un pozo de oscuridad absoluta, un vacío donde el único sonido era el tic-tac de un reloj que se negaba a avanzar un segundo más allá de las 04:17. En esa caída eterna, comprendí que el asilo no estaba en ruinas. El asilo era yo, y yo estaba ardiendo desde adentro. La caída parecía no tener fin. Un descenso por un túnel de aire gélido y susurros que me desgarraban la cordura. No había arriba ni abajo, solo una sensación de vértigo absoluto y el olor a ozono que me quemaba las fosas nasales. De pronto, el impacto. No fue contra el suelo, sino contra una superficie blanda y húmeda. Una especie de red de sombras que me atrapó y me devolvió a la realidad del coche, o al menos, a lo que quedaba de él. El coche seguía estacionado frente a las ruinas del asilo San Rafael, pero el mundo exterior se había transformado. La niebla era ahora una pared sólida de color gris ceniza que rodeaba el vehículo por completo, impidiéndome ver más allá de unos pocos centímetros. El pasajero ya no estaba en el asiento trasero, pero su presencia era más fuerte que nunca. Una energía densa que hacía que el aire vibrara con un zumbido eléctrico insoportable. Si estás escuchando esto y sientes que las sombras en tu habitación se han vuelto más largas, si sientes que hay algo bajo tu cama que espera el momento justo para salir, escribe la palabra sombra en los comentarios. Hay miedos que no se van con la luz, miedos que se alimentan de nuestra propia oscuridad interna. Miré hacia el parabrisas y vi a la niña del vestido blanco, Joaquina, parada sobre el capó del coche. Su rostro no tenía rasgos definidos. Era una superficie lisa y pálida, como una máscara de porcelana rota. Pero sus manos, pequeñas y quemadas, estaban apoyadas contra el vidrio, dejando huellas de hollín que no se borraban. El Waze emitió un sonido de campanilla, pero la voz ya no era la de la aplicación. Era la voz de Joaquina, un susurro que no necesitaba oídos para ser escuchado. Beto, ¿por qué corriste tanto? El fuego siempre te alcanza, aunque intentes escapar en un coche moderno. Las huellas de sus manos empezaron a multiplicarse por todo el vidrio, como si cientos de niños invisibles estuvieran intentando entrar al habitáculo. Sentía que el habitáculo del coche se hacía cada vez más pequeño, como si las paredes de metal estuvieran siendo comprimidas por una prensa hidráulica invisible. El aire estaba saturado de ceniza, y juro que por un segundo vi mi propio reflejo en el espejo retrovisor. No era un hombre de 35 años, sino aquel niño de 1994, con la cara manchada de hollín y los ojos desorbitados por el pánico. El Waze seguía parpadeando, una secuencia de números rojos que no parecían coordenadas, sino una cuenta regresiva. 04, 17, 01, 04, 17, 02,
04:17. Sentía que el habitáculo del coche se hacía cada vez más pequeño, como si las paredes de metal estuvieran siendo comprimidas por una prensa hidráulica invisible. El aire estaba saturado de ceniza, y juro que por un segundo vi mi propio reflejo en el espejo retrovisor. No era un hombre de 35 años, sino aquel niño de 1994, con la cara manchada de hollín y los ojos desorbitados por el pánico. El Waze seguía parpadeando, una secuencia de números rojos que no parecían coordenadas, sino una cuenta regresiva. 04, 17, 01, 04, 17, 02, 04, 17, 03. El tiempo se había detenido, o peor aún, se había estancado en ese microsegundo de horror eterno. «¡Joaquina!», grité, y el nombre fue un gemido que me quemó la garganta. La niña, o lo que fuera esa presencia sobre el capó, inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento mecánico y deshumanizado. Con un dedo esquelético, empezó a trazar algo en el cristal empañado por mi respiración agitada. Eran letras, palabras que se formaban lentamente. «Tú nos dejaste aquí». Si esto te está haciendo sentir que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportable, si sientes que algo frío roza tu nuca mientras escuchas mi voz, escribe la palabra «sentencia» en los comentarios. No es solo una palabra, es admitir que hay crímenes que no tienen perdón, porque la justicia no es de este mundo. En ese instante, el suelo bajo el coche empezó a resquebrajarse y una luz anaranjada, intensa como el núcleo de una estrella, brotó de las grietas. El asfalto se derritió y el coche empezó a hundirse lentamente, en un abismo de fuego y olvido. El pasajero reapareció en el asiento de atrás, pero ahora su rostro era una amalgama de todas las víctimas. Un tapiz de dolor y quemaduras que me miraba con una piedad que dolía más que el odio. La ruta siempre fue hacia adentro, Beto, hacia el pabellón de tu propio silencio. El hombre comenzó a recitar nombres. Eran nombres de ancianos, de enfermeros, de personas que yo ni siquiera sabía que existían en mi memoria consciente, pero que ahora resonaban en mi cabeza como campanas de una iglesia en llamas. Don Evaristo, habitación 102. Doña Elena, la que siempre tejía bufandas rojas. El joven Mario, el camillero que solo quería ver a su madre. Con cada nombre pronunciado, una bofetada de calor me golpeaba el rostro, un vaho seco que me quemaba las pestañas. Sentí cómo el volante se ponía blando, como si el plástico se estuviera derritiendo bajo mis palmas, convirtiéndose en una masa viscosa y negra que se pegaba a mi piel. Bajé la mirada y vi que mis manos estaban cubiertas de... La luz blanca no era el final. Era una transición, un puente de partículas que me transportó de nuevo al mundo de los vivos, pero a un mundo que ya no era el mismo. Desperté en el asiento del conductor de mi Kia, pero el coche ya no estaba frente al asilo San Rafael. Estaba estacionado en un arcén de la carretera Picacho a Jusco, rodeado de una niebla tan densa que apenas podía ver el final del capó. El silencio. La luz blanca no era el final, era una transición. Un puente de partículas que me transportó de nuevo al mundo de los vivos, pero a un mundo que ya no era el mismo. Desperté en el asiento del conductor de mi Kia, pero el coche ya no estaba frente al asilo San Rafael. Estaba estacionado en un arcén de la carretera Picacho a Jusco, rodeado de una niebla tan densa que apenas podía ver el final del capó. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo de algo viscoso que caía desde el techo del vehículo. Miré el tablero y el reloj digital marcaba las 04:18 AM. El Waze estaba apagado, la pantalla del celular negra como un trozo de carbón. Mi corazón latía con una lentitud que me asustaba, un ritmo pesado y solemne. Al tocarme el brazo izquierdo, sentí una textura rugosa. La cicatriz que siempre había odiado ya no era una simple marca de la infancia. Ahora era una serie de letras grabadas en relieve que formaban una palabra: testigo. No era una quemadura física, era una marca de fuego que ardía bajo mi piel,
un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía de la misma manera. Al mirar por el retrovisor, no vi a nadie en el asiento trasero, pero sobre la tela gris de los asientos había una fina capa de ceniza blanca, y en medio de ella una llave antigua de hierro oxidado. Si este relato te ha hecho cuestionar tu propia realidad, si sientes que el pasado te está respirando en la nuca mientras escuchas mi voz, o si has sentido que algo frío roza tu hombro en la oscuridad de tu habitación, escribe la palabra testigo en los comentarios. No estamos solos en este viaje. Hay verdades que nos marcan para siempre. Salí del coche y el aire me supo a incienso y medicina podrida. Sabía que nada volvería a ser igual. El asilo no estaba en ruinas. El asilo estaba en mi propia sombra. Caminé por el arcén de la carretera Picacho a Jusco, con la llave de hierro oxidado apretada en mi mano, sintiendo que su peso era desproporcionado para su tamaño. El metal me quemaba la palma, un calor seco y persistente que me recordaba al incendio de 1994. Mi coche, ese Kia Rio que tanto me había costado pagar, se veía ahora como un juguete roto, una cáscara de metal en medio de la niebla. Al mirar hacia atrás, no vi luces de otros coches, ni señales de vida humana. Solo la pared gris de la bruma, que parecía cerrarse sobre mí con cada paso que daba. «Beto», escuché un susurro, pero no era la voz de Joaquina, ni la del hombre de papel quemado. Era mi propia voz, pero sonaba cansada, con una sabiduría que me aterró. «No corras, ya no hay dónde ir». Me detuve en seco. La niebla se abrió por un segundo, y vi, a lo lejos, las siluetas de los pinos secos que rodeaban el asilo San Rafael. Había caminado kilómetros en un instante, o quizás el espacio y el tiempo se habían plegado sobre sí mismos. El Waze de mi celular, que seguía en mi bolsillo, emitió un sonido de llegada, nítido y frío. Usted ha llegado a su destino. Si esto que te estoy contando te hace sentir que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportable, si sientes que algo pesado se ha posado sobre tus hombros, escribe la palabra destino en los comentarios. Hay verdades que pesan tanto que necesitan ser compartidas para no hundirnos solos en el abismo. Saqué el celular y la pantalla mostraba una sola imagen. Una fotografía de un grupo de niños en el patio del asilo, todos sonriendo ante la cámara. En el centro del grupo estaba yo, sosteniendo la llave de hierro en mi mano. Debajo de la foto, una fecha, 21 de octubre de 2024. Hoy. El ciclo se había cerrado. No era un recuerdo. Era una profecía que yo mismo había escrito con mis actos del pasado. Intenté zafarme de esas manos invisibles que me cerraban la garganta, pero mis propios brazos se sentían pesados, como si mis huesos estuvieran hechos de plomo fundido. El tablero del coche, mi herramienta de trabajo y mi único refugio diario, se estaba deformando frente a mis ojos, convirtiéndose en una masa de carbón incandescente que goteaba sobre mis piernas, quemándome la piel a través del pantalón. El pasajero, esa sombra de papel y ceniza, soltó un susurro que me heló la sangre a pesar del calor sofocante. ¿Recuerdas las cortinas rojas de la sala de espera, Beto? ¿Recuerdas cómo brillaban antes de volverse negras? No podía responder. Mis pulmones se negaban a expandirse, llenos de un humo invisible que me desgarraba por dentro. En ese momento de asfixia, de puro terror animal, comprendí que no estaba en un viaje de aplicación, estaba en una ejecución. El tiempo se había detenido, o, mejor dicho, se había doblado sobre sí mismo para atraparme en el único instante que mi mente había intentado borrar durante décadas. Si este relato te está haciendo sentir un nudo en el estómago, si alguna vez has sentido que un error del pasado te persigue por los pasillos oscuros de tu propia mente, escribe la palabra cicatriz en los comentarios. Es nuestra manera de decir que aceptamos nuestras sombras, por muy oscuras que sean. El reloj del tablero parpadeó con una luz roja mortecina.
04:16 AM. Solo quedaba un minuto. Un minuto para que el círculo se cerrara y la deuda quedara saldada. Afuera, las figuras de los pacientes ya no estaban estáticas. Habían empezado a trepar por el cofre del coche, sus rostros deformados pegados al parabrisas, sus bocas abiertas en un grito mudo que resonaba directamente en mi cerebro. El pasajero se desvaneció, dejando solo su traje gris vacío en el asiento, mientras un viento huracanado cargado de chispas empezó a girar dentro de la cabina. Sentí que el coche ya no tocaba el suelo. Estábamos flotando en un abismo de recuerdos calcinados. El traje gris se desplomó sobre el asiento trasero como una piel de serpiente abandonada, vacía de carne y hueso, pero cargada de una intención maligna que seguía vibrando en el aire. El olor a ozono y plástico quemado se volvió tan fuerte que mis ojos empezaron a lagrimear, nublándome la vista justo cuando más necesitaba ver. El Waze, en la pantalla rota de mi celular, lanzó un último mensaje de voz con una claridad que me heló el alma. Ha llegado a su destino final. No hay ruta de retorno. Si sientes que este relato te está arrastrando a un lugar oscuro del que no quieres salir solo, escribe la palabra destino en los comentarios. Es nuestra forma de saber quiénes seguimos aquí, aguantando la respiración en medio de la tormenta, reconociendo que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con la misma existencia. Los pacientes que trepaban por el cofre del coche empezaron a fundirse con el metal, sus manos blancas, hundiéndose en el cofre como si fuera lodo hirviendo. Sentí que el coche se inclinaba hacia adelante, hundiéndose en la tierra, en el olvido, en el mismo suelo que se había tragado las esperanzas de tantas almas en aquel incendio de 1994. El reloj del tablero dio un salto espasmódico. 04:16:50. 50 segundos. 40. El segundero parecía un martillo golpeando un clavo en mi ataúd. Intenté gritar una vez más, pedir perdón a las sombras, a mi madre, a las voces que salían de las bocinas, pero solo salió de mi boca un hilo de ceniza gris. Mis dedos, pegados al volante derretido, empezaron a perder sensibilidad. Ya no sentía el dolor de las quemaduras, solo un frío absoluto que subía desde mis pies. Una anestesia mortal que me preparaba para lo que ocurriría cuando el reloj marcara el último segundo. El reloj marcó 04:17 AM. El mundo no se acabó con un estruendo, sino con un silencio tan profundo que me provocó un dolor agudo en los oídos, como si la presión del agua me estuviera aplastando a 1000 metros de profundidad. De pronto, la luz amarillenta y sucia de las ventanas del asilo se apagó de golpe, dejando solo la oscuridad más absoluta que haya visto jamás. El coche dejó de sacudirse, y el calor sofocante fue sustituido por un frío que calaba hasta el tuétano, un frío que olía a nieve sucia y a metal oxidado. Ya no sentía el volante en mis manos, no sentía el asiento bajo mis muslos. Era como si estuviera flotando en medio de la nada, suspendido en una cápsula de cristal rota. Abrí los ojos, luchando contra la ceguera blanca que me causó el cambio repentino de presión. Ya no estaba en el asiento del conductor. Estaba en el suelo, en medio de los escombros del pabellón de reposo de 1994. Mi coche no estaba. El traje gris no estaba. Solo yo, mis manos negras de hollín y un silencio de tumba que solo era roto por el goteo de agua en algún lugar lejano de las ruinas. Si este tipo de historias te hacen sentir que la realidad es apenas un velo delgado que puede rasgarse en cualquier momento, escribe la palabra ruinas en los comentarios. Es el recordatorio de que somos pasajeros en un mundo que guarda secretos que no estamos preparados para escuchar. Miré a mi alrededor y vi que las paredes, aunque chamuscadas, conservaban las marcas de manos desesperadas que habían intentado salir de las llamas. Una de esas marcas, a la altura de mi cintura, era una pequeña huella de mano de niño. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Mi celular estaba a unos metros, con la pantalla agrietada, emitiendo una luz tenue
que iluminaba lo que parecía ser un zapato de cuero viejo, medio enterrado en la ceniza. Al acercarme para recogerlo, me di cuenta de que no era un zapato de adulto. Era de un niño de unos 10 años, el mismo modelo que yo usaba en aquel entonces. Al lado del zapato brillaba una cajita de cerillos, de esas que regalaban en las cantinas de los 90, intacta. Alargué la mano hacia la cajita de cerillos, pero mis dedos temblaban tanto que no logré agarrarla a la primera. Cuando por fin sentí el cartón áspero entre mis yemas, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Al abrirla, vi que solo quedaba un cerillo, con la cabeza roja y brillante, como si acabara de ser fabricado. En ese momento, una ráfaga de viento gélido sopló a través de una ventana rota, arrastrando consigo un susurro que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Tú no eres el único que recuerda, Beto. Nosotros nunca nos fuimos. Me levanté del suelo de cemento frío y corrí hacia lo que creía que era la salida, tropezando con restos de camas de hospital y armarios metálicos retorcidos por el calor de hace 30 años. Cada paso que daba resonaba en el vacío del asilo, devolviéndome un eco de pasos pequeños, rápidos, de alguien que me seguía de cerca. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería a ese niño de 1994 con la mirada perdida y las manos negras. O peor aún, vería al hombre del traje gris esperándome en el siguiente pasillo. Si esto que te estoy contando te hace sentir que el pasado no es algo que se queda atrás, sino algo que nos camina al lado, escribe la palabra eco en los comentarios. Es nuestra manera de reconocer que no estamos solos en este laberinto de sombras. Llegué a lo que parecía ser la recepción del pabellón de reposo, donde el techo se había derrumbado parcialmente, dejando ver un cielo de color violeta oscuro. Mi coche estaba ahí, justo donde lo había estacionado el Waze al principio, pero ya no era un Kia Rio 2018. Era un montón de chatarra oxidada, un esqueleto de metal que parecía haber estado bajo la lluvia y el sol durante décadas. El reloj del tablero, milagrosamente intacto entre los restos carbonizados, seguía marcando las 04:17 AM. No parpadeaba. Estaba fijo, congelado en el tiempo de la sentencia. El asiento del pasajero estaba vacío, pero sobre el tablero había un sobre amarillo, de esos que se usan para expedientes médicos, con mi nombre escrito con una caligrafía impecable. El viento de la madrugada seguía soplando a través de los escombros, removiendo la ceniza acumulada y creando pequeños remolinos que parecían figuras danzantes. Me acerqué al sobre amarillo, con el corazón martilleando contra mis costillas, como si estuviera intentando escapar de mi pecho. Al tocarlo, el papel se sentía frío, casi húmedo, como si hubiera estado sumergido en agua estancada. Con las manos temblorosas, deslicé el contenido. Era una sola hoja de papel, una fe de bautismo que indicaba que yo, Alberto Ramírez, había muerto el 15 de octubre de 1994, víctima de asfixia en el incendio del asilo San Rafael. Si esto te está haciendo sentir que el suelo bajo tus pies ya no es seguro, si alguna vez has tenido la sospecha de que este mundo no es lo que parece, escribe la palabra velo en los comentarios. Es el reconocimiento de que la realidad es un acuerdo frágil que se rompe con solo mirar de frente a la oscuridad. Caí de rodillas sobre la tierra, sintiendo que el aire se me escapaba de nuevo, pero esta vez no era por el humo invisible, sino por la comprensión de que mi vida entera, mis recuerdos de los últimos 30 años, mi trabajo como conductor, mi madre, mis amigos, todo había sido una ilusión proyectada por un espíritu que se negaba a aceptar su propio final. Miré mis manos de nuevo, y por primera vez las vi como eran en realidad. Pálidas, transparentes, con venas azules que se desvanecían en el aire. No era que el coche estuviera rodeado de fantasmas. El fantasma era yo. El hombre del traje gris apareció de nuevo, sentado sobre lo que quedaba del cofre del coche oxidado.
Ya no parecía una amenaza, sino un juez que acababa de dictar sentencia. El tiempo no perdona los pecados que no se han confesado, dijo con una voz que ya no era un crujido, sino una nota melancólica. Llevas 30 años conduciendo a través de la niebla, Beto. Es hora de que el viaje termine y nos acompañes al reposo que tanto nos quitaste. Me quedé ahí, en medio de la nada, escuchando el zumbido de los grillos que parecían cantar una canción de cuna de hace 3 décadas. El hombre del traje desapareció, pero su voz seguía resonando en mi mente, una y otra vez, hasta que se convirtió en un murmullo que se unió al viento que mecía los pinos secos. Intenté levantarme, pero mis piernas ya no me sostenían. No sentía el peso de mi cuerpo, solo un vacío absoluto que se expandía desde mi pecho hacia afuera. Si esto te está haciendo cuestionar quién eres en realidad, si alguna vez has sentido que hay algo en tu propia historia que no encaja, escribe la palabra espejo en los comentarios. Es el momento en que nos damos cuenta de que no somos lo que creemos ser, sino lo que recordamos. El Waze en el celular roto emitió un último pitido, un sonido que sonaba como un latido de corazón que se apaga lentamente. La pantalla se volvió blanca, iluminando el rostro de un niño que me observaba con ojos grandes y llenos de lágrimas desde el asiento de atrás del coche de chatarra. Beto, ¿por qué encendiste el cerillo? Me preguntó con una voz que era la mía propia, pero de cuando tenía 10 años. No pude responderle. No había palabras para explicar el aburrimiento, la curiosidad o el miedo que me había llevado a prender fuego a aquel montón de papeles en el almacén. Cerré los ojos, deseando que el olvido volviera a cubrirme, que la niebla de la Ciudad de México me tragara de nuevo y me permitiera seguir conduciendo, aunque fuera una mentira. Pero el sol empezó a asomar por el horizonte, una luz anaranjada y fría que empezó a disolver las sombras de los edificios en ruinas. Al abrir los ojos de nuevo, ya no estaba en el asilo. Estaba sentado en mi coche, en el carril lateral de la autopista, con el motor encendido y el Waze marcando una ruta hacia mi casa. Todo parecía normal. El motor del Kia Rio 2018 ronroneaba con una suavidad reconfortante, y el aire acondicionado soplaba una brisa fresca que me acariciaba el rostro. Me froté los ojos, sintiendo que un peso enorme se me quitaba de encima, como si hubiera despertado de una pesadilla que duró siglos. Solo fue el cansancio, me dije en voz alta, intentando convencerme de que las cenizas en mi sudadera no eran reales, sino pelusa del asiento. Miré por la ventana y vi que el sol de la mañana empezaba a iluminar los edificios de la ciudad, dándoles un aspecto de normalidad que me llenó de alivio. Si esto te está haciendo sentir que el mundo real es un refugio seguro, si alguna vez has sentido que la mañana te salva de la oscuridad, escribe la palabra luz en los comentarios. Es el momento en que nos damos cuenta de que no todo lo que vemos en la noche es real, o eso queremos creer. Metí la mano en el bolsillo para sacar mi celular y verificar la hora. Eran las 7 de la mañana, una hora normal para terminar el turno y volver a casa a dormir. Pero al sacar el teléfono, sentí algo más de papel en el fondo del bolsillo. Saqué lo que parecía ser un ticket de gasolina doblado, pero al desdoblarlo, se me heló el alma de nuevo. Era la misma fe de bautismo de 1994, chamuscada en los bordes y con mi nombre escrito con aquella caligrafía impecable. Sentí que el coche se volvía frío de nuevo, un frío que ya no era el del aire acondicionado, sino el de la muerte misma. Miré por el retrovisor, esperando ver el asiento vacío, pero lo que vi me hizo soltar un grito que se quedó atrapado en mi garganta. El niño de 10 años con las manos negras me observaba desde el asiento de atrás, con una sonrisa triste que me rompió el alma. «No te vayas, Beto. El viaje apenas empieza», susurró con una voz que era la mía propia. El niño no desapareció. Al contrario, empezó a multiplicarse.
Por el espejo retrovisor, vi cómo otras sombras tomaban asiento. Doña Elena con sus agujas de tejer oxidadas, don Evaristo con su pijama de seda gris, y el camillero Mario, cuyas manos aún goteaban un fluido oscuro sobre mis vestiduras de tela. El coche ya no era un vehículo de transporte. Era un ataúd con ruedas circulando por el periférico a plena luz del día, mientras el resto del mundo seguía su curso sin notar que un muerto al volante lloraba ceniza. El reloj del tablero, que hace un momento marcaba las 7 de la mañana, empezó a retroceder frenéticamente. Los números rojos giraban como locos hasta detenerse, una vez más, en las 04:17. Entendí entonces que mi condena no era morir, sino recordar eternamente el momento exacto en que dejé de vivir por mi propia culpa. El Waze parpadeó por última vez, y la voz de mi madre susurró desde las bocinas. «Ya llegamos, Beto. Apaga el motor». Sentí el primer chispazo bajo mi asiento, el calor familiar del cerillo que nunca terminó de apagarse en mi conciencia. El olor a gasolina y a carne quemada inundó la cabina, y supe que el ciclo estaba por reiniciarse. Si alguna vez vas conduciendo de madrugada y tu GPS te marca una ruta hacia un lugar que la historia ya borró, no sigas las indicaciones. No todos los viajes tienen un retorno, y a veces el pasajero que recoges en la sombra eres tú mismo, buscando desesperadamente a alguien que cargue con tu pecado. Este relato es para quienes, como yo, saben que la noche no es solo ausencia de luz, sino presencia de memoria. Si sientes que perteneces a esta comunidad de lo inexplicable, considera suscribirte y caminar con nosotros. Aquí no solo narramos historias, exploramos las cicatrices que el miedo deja en el alma. Y si crees que este viaje fue intenso, elige el siguiente video en pantalla. Hay rincones de la oscuridad que todavía no hemos visitado, y te aseguro que el próximo relato te hará dudar de tu propia sombra. Que el silencio te acompañe mientras pueda.